En Caracol 1260, El Análisis. Son las 10:24. Ya ustedes saben que fue noticia a principios de esta semana que la policía de Miami-Dade levantaba esa alerta por amenaza de bomba que obligó a evacuar colegios, por lo menos 2 colegios y también un centro judío de Miami Beach. Pero se registraban al mismo tiempo la misma situación en otros estados de este país e incluso en el Reino Unido. Siempre la comunidad judía, uno siente que es target, que es como un objetivo militar, un objetivo político. Siempre la comunidad judía está en medio de una discusión y guerra religiosa. Esta condición sabemos que es histórica, pero ¿se han acostumbrado a eso? ¿Se han preparado para eso? ¿Cómo se convive con una amenaza persistente siendo judío? Joe Ger es consultor de seguridad y terrorismo. Es un judío activo para su comunidad en la ciudad de Miami y además perteneció al Sahal, que es la fuerza militar del Estado de Israel. Allí colaboró con la seguridad de su país y ahora está aplicando esos conocimientos para asesorar, por ejemplo, a sinagogas, a escuelas, demás instituciones judías, incluso algunas iglesias. Bienvenido, Joe. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti, Joe, por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, cuál fue la primera reacción para ti como un experto en materia de seguridad, que además has ejercido en las fuerzas militares de tu país. ¿Cómo fue aplicar esos conocimientos para el día a día de la comunidad judía? No siempre ante la amenaza ya evidente, sino para la rutina. Es decir, entiendo que tú tienes una página en internet que dice listo y preparado. Es decir, ya es una costumbre para tu comunidad estar preparado para este tipo de amenazas, ¿cierto? Ojalá fuera así. La página es listoypreparado.com y realmente es un llamado, o lo que nosotros hacemos como empresa hace 11 años aquí en Estados Unidos, es tratar de crear una mentalidad proactiva en varias instituciones, no solamente en las instituciones judías, sino también consultamos con centros comerciales y varias corporaciones. Y al final de cuentas, el plan es el mismo. Hay que estar preparados, hay que ser proactivos y tener todos los preparativos y todos los planes hechos antes de que estas cosas ocurran. Entonces, cuando tú me preguntas a mí cuál es mi primera reacción cuando ocurrió lo ocurrido hace 3 días, sí. Te puedo decir en una palabra: frustración. ¿Por qué, Joe? Porque llevamos muchos años rogándole especialmente a las comunidades judías que son cercanas, pues, por supuesto, a mi corazón, por mi background, pero llevamos pidiéndoles de diferentes maneras que sean proactivos, que tomen el campo de la seguridad con más seriedad. Y bueno, y es cuando pasan este tipo de incidentes, donde tú mencionaste unos pocos aquí en la Florida, pero hubo 16 amenazas de bombas simultáneas en diferentes estados, incluyendo Florida, Virginia, Texas, el norte y el sur de Carolina, Tennessee, Pensilvania. Entonces, eso es algo serio y cuando conoces también como el modus operandi, digamos, de lo que es un típico ataque grande creado por nuestras organizaciones terroristas, sabes que una de las primeras cosas que ellos hacen es seleccionar sus blancos y luego van y prueban los diferentes blancos que han seleccionado para ver cuál es el mejor candidato para un ataque. Entonces, cuando yo oigo que hay 16 llamados de bomba a centros comunitarios judíos, me alarmo mucho porque me es claro que alguien, por un lado, quiere crear pánico, por supuesto, sí, pero muy posiblemente también es una organización, un grupo que posiblemente está estudiando, ¿verdad?, la rutina y cómo son los procedimientos de seguridad en dichas instituciones. Joe, por ejemplo, quieren ver si la gente es evacuada, a dónde son evacuados, quiénes los evacúan, si hay seguridad en la zona de evacuación. Esas son cosas. ¿Crees que son pistas para los criminales? No solo pistas, creo que deliberadamente, me imagino que habrá algunos elementos que están entre esos 16 centros, posiblemente unos pocos los que fueron estudiados por elementos terroristas o criminales como planeación posible para un futuro ataque. Ahora, Joe, ¿qué significa ser proactivo? Porque eso le puede servir a la comunidad judía, pero tú también has asesorado a otras instituciones. ¿Qué significa ser proactivos ante estas amenazas de terrorismo?
Ser proactivo, en una manera simple, es entender qué tipo de riesgo tiene tu organización ante lo que se puede llamar las vulnerabilidades que hay en este momento en el mundo. Desde terrorismo hasta yihadismo, hasta... Hay diferentes situaciones en este momento, diferentes procesos que han creado un mundo un poco vulnerable, sobre todo en algunas regiones, y como organización, ya seas una iglesia, un centro comercial o una multinacional, tienes que saber dónde estás expuesto, a qué nivel y por qué. Entonces hay que hacer todo un análisis previo, y de acuerdo a lo que descubres, tienes que poner mecanismos en pie que se guían principalmente en prevención. Entonces, por darte un ejemplo, una institución judía, es obvio que hay gente allá afuera que le quiere hacer daño a las comunidades judías. Desafortunadamente, si tú lo ves en el espectro inclusive político, ves grupos desde extrema izquierda que están usando inclusive, camuflan hoy en día lo que es el antisemitismo clásico con el supuesto anti-israelismo, ¿verdad? Que al final de cuentas es una forma camuflada del mismo antisemitismo. Tiene movimientos como el BDS, donde todo eso es en la extrema izquierda. Tienes en la extrema derecha grupos neonazis, que por supuesto su retórica es bien conocida. Sí. Tienes en el medio, a veces para aquí, a veces para allá, organizaciones terroristas yihadistas del campo suní. Tienes ISIS, tienes el Qaeda, tienes a Hamas. Del campo Shia, tienes a todos los grupos patrocinados por Irán, como Hezbollah, y un sinfín de otros grupos contar. Que en su menú de anhelos de ataque, por supuesto, un blanco judío tiene una alta prioridad. Joe, fíjate que condenaron a Dylann Roof por la muerte, o la pena de muerte, de hecho, por la matanza en la iglesia afroamericana de Charleston. Y aquí no hay objetivo que quede exento de este riesgo. No hay religión que quede por fuera de la amenaza. No hay ni siquiera cualquier ciudadano, y sin importar su raza o su religión, pudo haber estado en ese aeropuerto de Fort Lauderdale y recibir un disparo. Esa no es una amenaza terrorista, pero es que estamos ante distintas amenazas. Cualquiera puede ser violento en estos días, ya sea por un tema hormonal, porque es un sociópata, porque está aliado a grupos criminales internacionales. Aquí el tema de la prevención, ese tema de ser proactivo que tú citas y que está contenido en tu página en internet, listoypreparado.com, puede servirle para cualquiera, para cualquier ciudadano del mundo que en este momento pueda ser un objetivo militar. Definitivamente, y yo creo que como colombianos, por supuesto, estamos también a nivel individual ya bastante adiestrados a este tipo de pensamiento. Por ejemplo, si tú vas a una parte de la ciudad, de tu ciudad, donde sabes que el crimen es alto, pues tú vas a tener algún tipo de precauciones, ¿verdad? No vas a ir allá completamente englobada en tu teléfono celular mientras tienes joyas caras en tu muñeca y en tus oídos. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí. Entonces, si uno lo hace a nivel, ahora como colombianos, pues tenemos desafortunadamente una historia larga de violencia que nos ha llevado a tener esa malicia indígena y a saber ser proactivos a nivel individual. Por ejemplo, la gente en Israel también tiene esa malicia indígena, también por su historia de violencia en los últimos 68 años. Así es. Lo que es difícil acá es un desafío, es lograr que el americano común, que vive en un país un poquito más, llamémoslo país de las fantasías, reconozca que hay elementos que son peligrosos y que hay que tener cierto tipo de mentalidad proactiva y prevenir ese tipo de cosas. Muchos de esos incidentes se pueden prevenir. Fíjate, Joe, que como judío quería hacerte una pregunta, porque durante la campaña electoral Donald Trump se jactaba en decir que él tenía una muy buena relación con la comunidad judía. De hecho, en el 83 le entregan un premio muy importante, el de la amistad, ¿no? Y también le entregan otros premios. Creo que en el 2015 una publicación judía conservadora le entregó el premio a la libertad. Después también le otorgaron el Grand Marshal del desfile del Día de Israel en el 2004. Y él dice que ama a Israel, que tiene una línea pro-Israel. ¿Cuál crees que va a ser la relación de Trump con esta comunidad? Mira, sin entrar mucho en política, que no es mi campo fuerte, yo creo que lo que el señor Trump ha dicho
hay dos cosas acá. Hay lo que los políticos dicen y lo que los políticos hacen, ¿verdad? Como decía un señor famoso hace poco, no leas mis labios, sino sigue mis pasos. Entonces, todo lo que el señor Trump ha dicho parece indicar que va a tener una muy buena relación con Israel. Habló inclusive de pasar finalmente la capital, la embajada de Estados Unidos a la capital de Israel, que es Jerusalén. Lo ha sido por más de 3.000 años y de hecho ha sido una iniciativa que se aprobó aquí en el gobierno hace varios presidentes aquí en Estados Unidos y se ha ido ¿cómo se dice?, prolongando. Esperamos que Trump cumpla eso y reconozca a Jerusalén como la capital de Israel que es. Entonces, por ese lado, pues hay que esperar un poco y hay que ver qué es lo que va a pasar. Somos optimistas, tenemos la esperanza de que va a ser un buen presidente, no solo para Estados Unidos, sino para Israel y para el mundo. Por otro lado, si tú miras los pasos de los que hablamos, de los hechos que en los últimos 8 años hizo el presidente saliente Obama, te das cuenta que la relación no fue las mejores, ni mucho menos, y de hecho se hizo bastante daño a la relación entre Israel y más específicamente entre la Casa Blanca y Jerusalén. Joe, una última cosa, ¿te frustró darte cuenta que no había suficiente seguridad en el aeropuerto de Fort Lauderdale en el área de las maletas y que este hombre pudo disparar sin que nadie lo detuviera y que pudo descargar 2 veces su arma? Por supuesto, esto es algo también que nosotros, inclusive yo hace poco, saqué otra vez a la luz una entrevista que yo tuve con Jorge Ramos de Univisión hace como 8 años más o menos, donde hablamos como por 10 minutos sobre el tema de seguridad de aeropuertos. Y otra vez, retomando lo que es la experiencia de la seguridad en Israel, te puedo llevar a un incidente que se dio a conocer en 1972 como la masacre del aeropuerto de Lod, lo que es hoy en día el aeropuerto de Ben Gurión. En ese momento, en ese incidente, lo que pasó fue que 3 terroristas japoneses con destros islámicos y reclutados por el Frente de Liberación Palestina reclutaron a estos terroristas en Europa, subieron en aviones de ciudades europeas hacia Israel y en sus maletas, en este caso en estuches de violín, tenían armas de fuego. Llegaron al aeropuerto, recibieron sus maletas, sacaron las armas de fuego y murieron 26 personas y muchas otras quedaron heridas. Esto fue en 1972. Sí. Lo que se aprendió en Israel de ese incidente, o una de las lecciones más grandes, es que el área de descarga de maletas es un área vulnerable y tiene que ser protegida. Y entonces eso es algo que nosotros también hace mucho llevamos aquí asesorando y pidiéndole a los aeropuertos en Estados Unidos que hagan también. ¿Cuántos años tienes pidiendo eso, Joe? Mira, yo estoy desde el 2004, desde el 2005, por lo menos 11 años, ¿verdad? Llevamos hablando de este tipo de estrategias proactivas. Y mira, la gente hoy en día le hace mucho énfasis al hecho de que este terrorista o este atacante, que de por sí, pero ese es otro tema no para ahora, ya se reconfirmó que el señor se había convertido al Islam y se llama Ashik Hamad, eso lo puedes revisar después, inclusive antes de servir en la Guardia Nacional. Pero lo que aquí la gente está fijándose mucho es otra vez en el hecho que él llegó de un aeropuerto, recibió su maleta y de ahí sacó el arma. Pero la realidad es también que aquí en los aeropuertos, por ejemplo, de la Florida y muchos otros de Estados Unidos, no hay seguridad en la entrada del aeropuerto. O sea, yo puedo llegar, parquear mi carro, sacar mi arma del carro y entrar como Pedro por su casa al aeropuerto y nadie me va a revisar. Entonces, nuevamente, retomando lo que son las estrategias proactivas de seguridad en el aeropuerto de Israel, Ben Gurión, sin entrar mucho en detalles porque por supuesto no se puede hacer, hay diferentes círculos de seguridad y tú realmente el sistema te empieza a revisar potenciales problemas desde bastante antes de la entrada al terminal. ¿Okay? Entonces, ¿es 100% seguro? Nada es, ¿verdad? Aquí mataron a un presidente y en Israel mataron a un primer ministro. Entonces no hay seguridad 100%, pero sí se puede hacer mucho más en ser proactivo y en prever este tipo de incidentes y encontrarles una solución proactiva antes de que ocurra. Joe, lo que podemos decirte es, ojalá te hubieran escuchado hace 11 años y como tú dices que no lo hicieron, ojalá te oigan ahora.
Muchas gracias y aquí siempre a la orden. Para lo que necesiten. No, por favor, para nosotros ha sido un honor tenerte. Estaba con nosotros John Hare, él es consultor de seguridad y terrorismo, además es un judío activo en esta comunidad de Miami y fue oficial en el Sahal, en las Fuerzas de Defensa de Israel. Con nosotros a esta hora dándonos algunos tips, alguna asesoría, gracias a esa compañía que tiene, que se llama Techno Security y tiene una página en internet si la quieren revisar que se llama listoypreparado.com. Son las 10:40.